La fiebre amarilla sigue siendo un problema de salud pública para el Tolima y para el país. Se han aplicado vacunas, se están haciendo brigadas, pero es muy importante que la gente participe en este proceso. Por eso hemos invitado a Caterina Rengifo, ya la Secretaría de Salud del Tolima, a quien le doy la bienvenida al olfato y quiero preguntarle primero, ¿cuál es el balance en este momento de la enfermedad? Bueno, Luis Eduardo, primero agradecerte por permitirnos llevar este mensaje a los tolimenses, contarles que el balance de casos a hoy son 74 casos de fiebre amarilla con 26 mortalidades. Tenemos 4 focos en nuestro departamento. El primer foco que se circunscribió a todo lo que tiene que ver con Bosque Galilea, los municipios de Villarrica, de Cunday, de Prado, de Purificación y Dolores. Un segundo foco que se nos presenta al sur del Tolima, que tiene que ver con Ataco, Chaparral, Planadas, que aunque no tiene casos, ha presentado epizootias, que son esos primates no humanos conocidos en el argot popular como micos. Un tercer foco que es en el norte del Tolima, que es Palo Cabildo, donde gracias a Dios hemos tenido solamente un caso, y un foco en centro, en donde se compromete pues Valle de San Juan y Espinal y la capital, que es acá en el municipio de Ibagué. Contarle a los tolimenses que los esfuerzos que ha liderado la gobernación del Tolima en cabeza de nuestra gobernadora, la doctora Adriana Magali Matiz, desde luego la rectoría del ministerio, el Instituto Nacional como la parte técnica, la Organización Panamericana de la Salud, y la Superintendencia de Salud ha sido para contener que esta fiebre amarilla se siga manteniendo selvática. A hoy todos los casos que tenemos es de fiebre amarilla selvática y eso hay que dejarlo claro en esta mesa a los tolimenses, pero el riesgo es que se urbanice. Contarles que hemos tenido apuestas y pese a que somos el último departamento que entra, porque nosotros no teníamos casos de fiebre amarilla, pero sí teníamos unas características demográficas y geográficas que permiten que el vector esté en el Tolima, como por decirles que hay una cordillera, que es la cordillera central que atraviesa de norte a sur nuestro departamento, la cordillera oriental, que es donde estaba todo lo del tema del bosque Galilea, que tenemos todas las zonas boscosas, las zonas de reserva, que esa es precipitación que está por debajo de los 2.800, el clima templado y el clima cálido, o sea, tenemos todas unas características para que el vector que se ha venido adaptando a unos nuevos climas, pues esté presente en casi todas las zonas de este departamento. A hoy estamos hablando de Magogus, que es el vector selvático que ha producido los casos de fiebre amarilla. Estos casos que se han presentado, usted dice que se han mantenido en áreas rurales, básicamente. Que es un vector selvático que desde luego ha estado en zonas rurales y ha venido a la zona periurbana, y ahí le hablo de casos como por ejemplo Espinal, que desde zona periurbana, Ibagué y el municipio de Melgar, que se han presentado en zona periurbana, pero que siguen siendo el vector selvático. No hemos tenido ningún vector que hable de que se haya urbanizado, que es el riesgo que se tiene y es la contención que se ha realizado. Departamentos como Putumayo, como Nariño, como Meta, que es muy diferente porque ellos son endémicos, o sea, de manera anual y cíclica se presenta la fiebre amarilla en esos departamentos y su población venía vacunada, Luis Eduardo. Nosotros en este departamento no teníamos, porque pues no teníamos la enfermedad. El primer caso de esta enfermedad se produce en septiembre, que es cuando arrancamos con ese tema de fiebre amarilla, y esto ha obligado a tener que adelantar de manera rápida y acelerada todo el tema de vacunación. A hoy son más de 422.000 dosis que se han aplicado en este territorio, en la zona rural y sobre todo en los municipios de muy alto riesgo, que ya creo que todos los conocemos. En el oriente es Villarrica, Cunday, Prado, Purificación, Dolores. En el sur de Tolima es Chaparral, Río Blanco, Ataco, Planadas, que tiene casos, que no tiene casos, pero sí el comportamiento de epizootias, Palo Cabildo, que tiene un caso, y desde luego nuestro municipio, nuestra capital, que es Ibagué, pero está también Espinal y Valle de San Juan. Esto hace que todos estos municipios que acabo de mencionar estén en muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque tienen casos o presencia de episodios, que son esos primates no humanos que se vuelven centinelas, donde de decirnos, venga, por acá está corriendo el virus,
usted tiene que acelerar la vacunación. Por eso cada vez que aparece un primate, hemos tratado de educar a nuestra población de lo primero que hay que hacer es llamar a Cortolima, decir, venga, acá está para que se haga el rastreo, el seguimiento y si encuentran un primate fallecido, pues rápidamente poder hacer todo el abordaje para hacerles las tomas de sangre y la necropsia y validar si es fiebre amarilla. Bueno, para que la gente entienda un poco y sobre todo no vayan a salir a matar micos. Claro, El mico es una víctima del virus que transmite. Realmente el problema es el vector. claro, Luis Eduardo. Y yo creo que usted ha dicho la palabra clave. El primate no humano, mico, es una víctima que a diferencia del humano no se puede vacunar, no consulta y que va con su manada y que cuando se enferma se aísla y por eso habitualmente cuando se encuentran muertos están solos. Pero ellos se vuelven un factor predictor de saber dónde está circulando el virus, donde a nosotros nos aparece un primate muerto, sabemos de una vez se toman las muestras, se hace el levantamiento, se toman las muestras y de una vez entra nuestro equipo de vacunación para en esa vereda iniciar vacunación rápida. Pero también el equipo de vigilancia para ver si hay población que esté presentando síntomas y empezar a acelerar todo el tema. Los entomólogos entran para hacer rastreo de qué vector estamos encontrando allá y casi siempre hemos encontrado el hemagogus diciéndonos, venga, efectivamente acá hay fiebre amarilla para empezar a adelantar todas esas actividades que se hacen en silencio, pero que es lo que nos permite estar haciendo esa contención de la fiebre amarilla. En esas poblaciones, ¿qué se está haciendo? Que la gente duerma con toldillos, que se fumigue. Son varias líneas estratégicas que se han tenido que implementar. La número uno y el pilar es vacunación intensificada sin barreras. Quiere decir que las EPS han tenido que entrar sin importar si es de la EPS A, B o C y vacunar. Desde luego, la segunda línea que hemos hecho es todo el abordaje de la vigilancia comunitaria. ¿Y qué es la vigilancia comunitaria? Pues enseñarle a la gente cuáles son los signos y síntomas de fiebre amarilla, quién la transmite, cómo se transmite para que la gente empiece a identificar, a formar vigías, que son ese personal que no es de salud, que puede ser el líder religioso, el líder social, que sabe entrar más fácil a la comunidad para que nos permita identificar todos esos factores en los municipios, en las veredas o en las zonas que estén presentándose los casos. La tercera línea que se hace es la parte entomológica, que es ir a rastrear si estamos encontrando el vector que transmite la fiebre amarilla y si es rural, si es selvática o urbana, a hoy todo ha sido selvático. Y la otra línea es todo lo que tiene que ver con el manejo de vectores. El manejo de vectores tiene que ver desde luego con fumigaciones, pero fumigaciones que se vuelven como una herramienta transitoria, porque cada vez que digamos se fumiga y llueve, pues el químico se va. Entonces hemos tenido que combinar con otras estrategias, que es algo que parece que no tuviera sentido y ustedes nos escucharon hablar mucho tiempo en el dengue, que es el lavado de albercas, porque sabemos, todo el mundo tiene la concepción que es en el agua sucia que se produce el vector y eso no es así. Y siempre hacemos esa campaña, todo lo que tiene que ver con la recolección de inservibles, esa llanta que está frente de la casa, que tiene agua emposada, pues venga, eso se vuelve todo lo propicio para que crezca el vector. Pero Entonces, toda incluso esa también recolección de habíamos visto que inservibles. en el baño, en el sanitario, esa agua emposada también puede tener riesgo. Por eso siempre hacemos como ese lavado de estancos, se llame alberca, se llame inodoro en nuestra casa, ahí empieza. Y desde luego el uso del toldillo, el repelente y evitar zonas expuestas, son como todas las líneas que se tienen que garantizar, Luis Eduardo. Cuando una persona se enferma, ¿cuáles son esas señales de riesgo y por qué puede desencadenar en la muerte? Bueno, fiebre amarilla, primero quiero contarle que el departamento del Tolima, pese a que es el departamento que más tiene casos, porque hoy tenemos 74 y tenemos 26 mortalidades, cuando empezó la tasa de letalidad, Luis Eduardo, y defínase letalidad como las personas que mueren por fiebre amarilla, empezamos con una letalidad del 57%. Quiere decir que la mayoría de pacientes que les daba fiebre amarilla fallecían. Y entonces, a hoy tenemos la letalidad por debajo de la línea internacional y de la nacional. Nosotros la estamos manejando en el 36%. ¿Y esto cómo se logró? Pues acá tiene un protagonismo muy importante el Hospital Federico Lleras, que se volvió el centro de referencia
de los pacientes con fiebre amarilla y que empezó a hacerse el lineamiento y participó en los ajustes del lineamiento de fiebre amarilla porque veíamos que lo que estaba escrito no estaba respondiendo a los pacientes. Entonces, desde luego se hizo un ajuste que hoy nos permite tener la mejor tasa de letalidad del país, pese a tener el mayor número de casos, Luis Eduardo. ¿Y eso por qué se debe? Porque desde luego logramos dar un manejo adecuado, cambiar. Antes se manejaba la fiebre amarilla como si fuera un dengue y desafortunadamente es un universo totalmente diferente y la línea de manejo, mientras en el dengue era poner líquidos endovenosos, acá no, acá hemos tenido que llegar a hacer hasta unos temas que son las plasmaféresis, que es ese intercambio sanguíneo que hay que hacerle al paciente. ¿Y cuál es el problema? Que desde luego esta enfermedad hace toda como su patología en el hígado, que es un órgano muy importante. Entonces, hay formas que no le podemos decir menos graves, pero sigue unas formas menos mortales, que por eso todo el paciente que esté vacunado no es que no le vaya a dar la fiebre amarilla. Cuando usted se vacuna, lo que garantiza es que no le den esas formas graves que pueden terminar en muerte. ¿Listo? Entonces veíamos casos recuerdo yo un caso de Villarrica, de una paciente de 18 años que se había vacunado y le dio los síntomas, el malestar, porque ¿cuáles son los síntomas? Pues los síntomas generales, fiebre, malestar general, muy común el dolor abdominal, el vómito. Y desde luego, como su nombre lo dice, pues fiebre amarilla, pero esta fiebre amarilla se da ya en las fases más avanzadas de la enfermedad, que es cuando ya hay un compromiso hepático. Entonces el paciente se empieza a poner con ese tinte amarillo en sus palmas y en su cuerpo, se ponen como pollitos. Y desde luego ya hablamos a formas agresivas. Y desde luego cuando ya está en una forma agresiva, pues hacen una cosa que se llama como un daño hepático severo y el paciente muere y también en una falla multiorgánica. O sea que hoy tener la letalidad en el 36%, venga, es haber bajado 11 puntos de la mortalidad, venga, bajar un punto de muerte en un tema de salud que no se conocía y hoy ser nosotros los que mejor tenemos la letalidad, habla de los esfuerzos que se han hecho y todo lo que ha liderado este departamento que hoy es este ejemplo. También, Luis Eduardo, contarle a los tolimenses que hoy somos ejemplo en todo ese manejo intersectorial, de entender que esto es un tema que no iba a ser solo manejado por salud. Entonces nosotros, por ejemplo, desde la parte de agricultura, reunirnos con la Federación de Cafeteros, con la Federación, todos los arroceros, para entender que quien va a entrar debe entrar vacunado, llevar este mensaje de entender que si nuestros campesinos se enferman, la parte productora de un departamento se va a ver Claro. afectada. La economía de este departamento se va a ver afectada, pero también trabajar de la mano con cultura y turismo, porque decíamos desde luego nuestro departamento cada vez es más visible en su parte turística, pero teníamos que llegar ese mensaje, venga, quien llegue, por favor, que llegue vacunado. Que los hoteles aprendan a hacer también, vamos a hacer una reserva, recuerde que debe presentar ese carnet de vacunación. Y esto es un tema más cultural. Luis Eduardo, usted va a otros departamentos, si usted va a Putumayo le piden el carnet. Y si usted va fuera del O a país, países. le piden Para ir el a Panamá, carnet. creo que Por piden el ejemplo, carnet. el lineamiento internacional dice usted tiene que presentar su carnet amarillo. O sea que esto es un tema educacional, con educación que nos tocaba hacer. Vea, garantizar que los niños estén vacunados. ¿Y quién se vuelve el primer filtro? Pues los colegios. Ujú. De garantizar que cuando los niños estén matriculando, pues muestren su carnet. Y hoy estamos trabajando en que los niños que no estén vacunados se entregan y se pasan también al ICBF para garantizar que todos los menores de 18 años estén vacunados. Y así con una línea intersectorial, mira, la fuerza pública, Luis Eduardo. La fuerza pública se volvió muy importante. Nosotros colocábamos los puestos de control que eran pedagógicos, pero no era lo mismo tenerlo con la misión médica, el enfermero, el médico, ya haciendo ese llamado para el puesto de control que cuando estaba la fuerza pública, porque a veces se acostumbra la persona a la parte cultural de ver al policía ahí puesto para hacer lo que se tiene que hacer. Entonces ahí se para y cuando ponemos a la fuerza pública se nos duplica la cantidad de vacunas aplicadas. Tener esos retenes que son pedagógicos a las entradas de los municipios, en las plazas de mercado, en los sitios de culto religioso, pues eso ha hecho que la gente entienda el mensaje. Pero decir que hay barreras, claro que hay barreras, Luis Eduardo. La primera que nosotros identificamos, pues la libertad religiosa y nosotros desde luego tenemos siempre que respetar la libertad, pero nosotros saber que también hay un derecho que es a la vida.
Pero, ¿qué tan frecuente en este proceso es el tema de que se impida la vacunación por temas religiosos? En el oriente y en el norte del Tolima fue un tema muy, muy fuerte. Fue un tema muy fuerte, pero con el tiempo empezamos a tener testimoniales hasta de los pastores, Luis Eduardo, donde el mismo pastor llegaba y decía, venga, yo padecí fiebre amarilla, invito desde el culto a que por favor y a permitirnos ponernos en los cultos la vacunación y entender, porque toda la gente asimila la fiebre amarilla con la vacunación de COVID y es un universo diferente. Esto es una vacuna que tiene más de 100 años de historia, que no llega de un momento a otro, que se usa a nivel nacional e internacional. Que no se hizo a la carrera porque Exacto. el COVID fue un desafío y los laboratorios tuvieron que trabajar muy rápido. Y eso fue de un momento a otro, ¿sí? Y vacuna, y eso fue en 6 meses, saquen una vacuna para salvar vidas. Es Diferente. muy diferente, 100 años de historia, una única dosis para toda la vida que se usa en otros países, hasta en nuestro país, en otros departamentos. Desafortunadamente nosotros no teníamos la cultura porque no teníamos fiebre amarilla, Luis Eduardo. Usted en la entrevista 2 veces ha mencionado el tema de que el riesgo es que se urbanice. Ujú. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra, que el vector circule en los cascos urbanos? Yo le puedo contar lo siguiente. La fiebre amarilla que hoy tenemos es selvática, que está circunscrita a zonas rurales, pero que cada vez más se acerca a lo periurbano, o sea, acercándose, pero el vector selvático. Que si hay riesgo de que se urbanice, sí, claro. Por eso en nuestras clínicas, por ejemplo, el Federico Lleras, que es el centro de referencia, se hace un manejo muy cuidadoso de vectores para garantizar que no vaya a haber como que ese Aedes, que es el mismo vector que transmite eh, el dengue, y que nosotros tuvimos 22.000 casos en el 2024, que fue uno de los años más en la curva epidemiológica más fuertes que se tuvo, pues que no sea ese mismo vector el que transmite la fiebre amarilla, porque usted imagínese no tener 74 casos, sino 22.000 casos de fiebre amarilla. Entonces, el riesgo existe. Hablar de probabilidad o no depende de cómo siga evolucionando este tema, pero claro, nosotros tenemos que ser también como autoridad sanitaria responsables para sensibilizar a las personas de que el riesgo existe y que acá nosotros tenemos una alternativa y es la vacuna. Nosotros sí tenemos una solución a las manos y es vacunarnos y también vacunarnos por zonas de riesgo. No es lo mismo decir que usted tiene que vacunar rápidamente, digamos, en Espinal, que ya tiene un caso, a un municipio como Roncesvalles, que no ha presentado ningún caso. ¿Qué se prioriza? Pues el municipio que tiene los casos. Y por eso, y nosotros también, cuando, digamos, estábamos en el oriente y veíamos el oriente, la zona rural dispersa, decíamos, primero, priorizamos, acá ya hay casos en Villarrica, Cundá y Prado, Purificación y Dolores, pero tenemos que llegar primero a la zona rural por encima de la urbe. ¿Por qué? Porque el caso se está presentando acá. Entonces tenemos que empezar a hacer un tema que se llama priorizar nuestra población de riesgo, priorizarla, para garantizar que los que están en riesgo queden inmunizados. Hoy lo que te contaba es que son más de 422.000 dosis aplicadas de un departamento que no tenía vacunación. Es Caterina Rengifo, secretaria de Salud del Tolima. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Olfato Siempre. Creo que tendremos que seguir trabajando en este tema de fiebre Claro que amarillo, sí. de amarilla por lo que queda de este año. Sí, señor, decirte una vez más gracias y decirle a los tolimenses que esta gobernación ha trabajado de manera incansable por este tema de fiebre amarilla, que se reconoce a nivel nacional e internacional el trabajo que se viene haciendo y que acá tenemos que seguir dando la batalla y entender que hoy la amenaza tiene colores, fiebre amarilla, que la corporación Cortolima ha sido muy importante en ese ejemplo y esa línea de hacer el seguimiento a todo lo que tiene que ver con las episodias, que son los primates no humanos, no micos, que ya les dije que son centinelas y que hay que protegerlos. Ellos están siendo afectados como nosotros. Ellos no transmiten, ni el humano que tenga fiebre amarilla por tocarlo transmite. Entonces, acá decirles que seguiremos trabajando, que necesitamos del compromiso de cada uno de los que están viendo esta entrevista para que podamos unir fuerzas y salir adelante de esta amenaza que tiene color y es fiebre amarilla. 26 personas muertas. Para que esta cifra no siga creciendo, por favor, vacúnese, convenza a sus familiares y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en elolfato.com.